Buenas tardes para todos. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeros para con los organizadores, obviamente la universidad anfitriona, pero en especial con todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Hernán Camilo Manozalvo Espinosa, conjuntamente con mi compañero Edson Romario Pérez Martínez, miembros del Grupo de Investigación, Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, bajo la dirección de la doctora Luz Mireya Mendieta, traemos a colación un tema que es de suma importancia, no solamente desde la perspectiva netamente nacional, sino incluso desde la perspectiva internacional, ya que vamos a hablar de justicia transicional. Como bien saben ustedes, la justicia transicional no solamente genera debates pues, en el país que se realiza, sino que internacionalmente genera grandes debates doctrinales, teóricos, y claramente genera un debate social y un debate geopolítico. Ahora, el debate geopolítico no radica solamente en el espacio nacional, sino incluso en países pues, que somos fronterizos, como la República Hermana del Ecuador, pues se ve que este conflicto armado colombiano, específicamente con la guerrilla extinta de las FARC-EP, afectó pues, vehementemente a ambos países, tanto a miembros de la fuerza pública como a la sociedad civil. En ese sentido, esta ponencia irá girada en torno a desarrollar dos ejes fundamentales. El primero, lo concerniente a lo que es la metodología claramente de la investigación, posteriormente a eso, a desarrollar aspectos doctrinales y teóricos de la que es la justicia transicional, también haciendo alusión a lo que es el conflicto armado colombiano, específicamente con esta guerrilla, ya que es un conflicto armado demasiado complejo, a raíz de los acuerdos de paz que se firmaron o acuerdo final. En ese sentido, pues, después se desarrollará la especificidad de lo que es esta ponencia, que específicamente es la aplicación del derecho penal internacional a miembros de la fuerza pública, situación que en principio no estaba prevista por el Acto Legislativo 01 del 2017, que es el que le da vida a todo ese sistema integral de justicia transicional y que ya se esbozará más adelante. Sin más sobre el particular, mi compañero procederá a realizar esto. La siguiente, por favor. Bien. Violencia. Quizás es el contexto dentro del cual ningún Estado de cualquier parte del mundo desea estar inmerso. Colombia es uno de los países de Latinoamérica que por más de 6 décadas ha evidenciado con el grosso modo de la violencia la transgresión a sus derechos humanos dentro de todos sus contextos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y los últimos económicos y ambientales. Colombia ha suscitado un trascender dentro de su ámbito histórico, por más que ha desarrollado las pautas dentro del marco para conversar y trazar la violencia en el país, con más de 11 acuerdos programáticos de paz, finalizados últimamente con el del año del 2016, el Acuerdo de Paz para la terminación y consolidación de una paz estable y duradera. Dentro de los objetivos de la investigación, el marco precisa alcanzar la aplicación del derecho penal internacional frente a la responsabilidad de la fuerza pública en el ámbito de lo que se conoce eventualmente y que explicaremos las ejecuciones extrajudiciales. Objetivos específicos: determinar los componentes dentro del marco del auto 125 emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz, y un segundo, determinar el ámbito de repercusión obligatoria de los derechos humanos dentro de ese contexto. Siguiente, por favor. Como bien se mencionaba, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera desarrolla 6 puntos programáticos: reforma rural integral, participación política, terminación del conflicto, suscitar el acuerdo frente a las medidas de verificación e implementación, víctimas y justicia transicional y drogas ilícitas. El acuerdo número 5 del Acuerdo Programático del Acuerdo Final para la Paz, el cual es las víctimas y justicia transicional, desarrolla y sintetiza lo que venimos a plantear en el problema de la investigación y el desarrollo frente a lo que en Colombia se conoce como los falsos positivos. Dentro del contexto de paz y violencia dentro del marco, el Observatorio de Memoria y Conflicto ha registrado a la fecha un poco más de 37.000 acciones bélicas actuadas en Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado dentro de los índices de violencia una transgresión a diferentes ámbitos de derechos humanos, y las cifras armados del conflicto actualmente han dejado un poco más de 80.000 personas que fueron víctimas de desaparición forzadas, secuestro, personas que sufrieron algún ámbito de reclutamiento forzado dentro del Estado colombiano. Siguiente, por favor. Ejecuciones extrajudiciales.
El concepto se ha venido desarrollando en dos momentos históricos a partir de la Organización de las Naciones Unidas, uno en el año 1989 y otro en el 2013. El del 2013 sintetiza qué es una ejecución extrajudicial: es la actuación de un agente del Estado que va a transgredir el derecho fundamental a la vida de una persona civil. Y el concepto del año 89 desarrolla y sintetiza que la actuación viene por parte de un agente del Estado sin ninguna motivación política o sin ella, que viene a transgredir el derecho fundamental y el derecho humano a la vida. Dentro de la transgresión del derecho a la vida, dentro del marco colombiano, y donde se ha evidenciado un marco de violencia, pero especialmente sobre el ámbito de ejecuciones extrajudiciales, viola diferentes tratados internacionales. La declaración del Pacto Civil y Político y la Declaración de los Derechos del Hombre frente al marco, dentro del marco americano y del marco internacional. La Organización de las Naciones Unidas, asimismo, ha desarrollado diferentes ámbitos por medio de resoluciones como es la 44162 del 89, en donde alcanzó a dar una proximidad de los principios para la prevención y la no incidencia de las ejecuciones extrajudiciales en diferentes contextos. Sin embargo, por el desarrollo de los estados y las actividades políticas que estos han suscitado, es muy difícil que esta resolución se haya plasmado en las legislaciones de los diferentes estados a nivel mundial. Dentro del contexto mismo de la ejecución extrajudicial, en el ámbito de alcanzar una tipificación que encuadre este concepto, en el ámbito latinoamericano se puede hacer un símil con el homicidio, sus agravantes y sus calificativos. Dentro del análisis, dentro del contexto latinoamericano, 20 países desarrollan el homicidio con sus calificativos y sus agravantes. Solo en 10 se puede observar un acercamiento de la caracterización cuando lo realiza un agente del Estado frente a este ámbito. Y únicamente Guatemala, dentro de su códice penal, desarrolla y tipifica la ejecución extrajudicial dentro de su ámbito normativo. La siguiente, por favor. En Colombia, las ejecuciones extrajudiciales vinieron dentro de un marco de violencia durante un periodo, o la hecatombe lo mismo, durante un periodo de años que fue del 2002 al 2010. Durante el proceso de incidencia de la violencia, que fue el contenido bélico entre paramilitares y guerrillas, pero principalmente la actuación de agentes del Estado con la única intención de dar fuentes verídicas de supuestas bajas frente al conflicto, desarrollaron un sinnúmero de violaciones y transgresiones de derechos humanos, principalmente el del derecho a la vida. De tal forma, durante este periodo y según el último informe que se ha consolidado durante este proceso de seguimiento del acuerdo de paz, 6.402 falsos positivos se han evidenciado en Colombia dentro de las ejecuciones extrajudiciales. De tal forma, el ámbito del porqué de esa finalidad de violencia bélica principalmente a las personas civiles se dio con disposición de la política de seguridad de Estado, denominada Política de Seguridad Democrática, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta intención única era generar incentivos a los militares o premios o condecoraciones entre más bajas presentaran. Sin embargo, estos vieron la medida más fácil de presentar bajas por civiles, cubriéndolos como guerrilleros y generando mucho más la transgresión, la violación a los derechos humanos y principalmente, como lo he mencionado, el derecho fundamental a la vida. La siguiente, por favor. Justicia transicional. Con el acuerdo programático número 5, que es Víctimas y Justicia Transicional, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ahí encontramos el ámbito en cómo se ha aplicado en el contexto colombiano y en otros escenarios a niveles mundiales. La justicia transicional consiste en una serie de mecanismos o procesos dirigidos a un equilibrio entre el imperativo jurídico de justicia de las víctimas y la necesidad política de paz, que es ampliamente aceptada. Rodrigo Prime, y lo menciono enfáticamente porque es uno de quienes ha enfatizado la generalidad de reconocer la reparación de las víctimas y sus procesos elementales. Dentro de esos elementos de la justicia transicional, dentro del contenido encontramos que los procesos penales sean aplicados al principio de la priorización de procesados de casos de esclarecimiento también de la verdad y reparación de las víctimas. Y una diferencia dentro de la justicia ordinaria, sus ámbitos de temporalidad, su aplicación y su criterio normativo legal en función de la reparación a las víctimas y la verificación de la verdad. La siguiente, por favor. Bueno, los objetivos del modelo de justicia transicional, el primero es crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas.
Segundo, posibilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables después de violaciones de derechos. Tercero, facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos. Cuarto, conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la búsqueda de una sociedad justa. Quinto, respetar el Estado de Derecho. Sexto, sentar bases para afrontar las causas subyacentes del conflicto y la marginación. Y séptimo, fomentar la reconciliación. Después de esbozado ya estos objetivos, pues nos adentraremos a estudiar más a fondo en Colombia cómo funciona este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Lo primero que hay que mencionar es que el mismo nace de un acto legislativo que es el 01 del 2017, sobre el cual pues básicamente introduce este sistema integral con las características propias de lo que son los elementos de justicia transicional que ya explicó mi compañero, y es desarrollado posteriormente por disposiciones tanto de rango legal, de rango constitucional y de rango administrativo. Ahora, el mismo acto legislativo menciona que es por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, y se dictan otras disposiciones, siendo esto totalmente consecuente con lo que hemos venido señalando. Este acto legislativo, al ser una disposición transitoria, pero ser un acto legislativo, valga la redundancia, se añade integralmente a la Constitución Política de Colombia, propiamente cumpliendo los procedimientos constitucionales que tiene previsto tanto la Constitución Política Colombiana como la Ley Quinta de 1992 y el control automático de constitucionalidad que realiza nuestro Tribunal Constitucional, que es la Corte Constitucional Colombiana. En palabras de la Corte Constitucional, este sistema integral es un sistema compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Víctimas es el eje central del sistema integral de verdad, que ya lo analizaremos más adelante porque es fundamental al momento de determinar la calificación jurídica de los hechos y conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza pública. Listo, les venía mencionando que existen instituciones extrajudiciales y judiciales. Las extrajudiciales tenemos la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Civil y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en la razón del conflicto armado. Ellos dicen que se encargan de la verdad material, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz se encarga de la verdad jurídica. Ahora, las comparecencias ante estas comisiones, dice el mismo acto legislativo, no pueden ser indultables después en algún juicio penal. Siguiente, por favor. Bien, frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, como lo venía señalando, la misma se consolida como ese mandato constitucional del componente de justicia de ese sistema integral. En el tenor del artículo primero del acto legislativo, su función es administrar justicia y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre del 2016. Ahora, hay que tener en cuenta que dicha JEP, pues obviamente le da vida a este acto legislativo, pero también diferentes disposiciones del gobierno nacional, especialmente cuando el expresidente Juan Manuel Santos era presidente, emitió varios decretos con fuerza de ley en virtud del artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política, para desarrollar todo este sistema integral de justicia, hasta que se emitiera la respectiva ley estatutaria, la cual es la 1957 del año 2017, en donde la misma fija parámetros claros para la atención de las víctimas y la materialización de sus derechos frente a la misma Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuál es el objeto de esta Jurisdicción Especial para la Paz? Dice al mismo tenor del acto legislativo, es que el objeto de la creación de la JEP es satisfacer los derechos de las víctimas de la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación. También cabe recalcar que la misma JEP tiene un plazo eventual de 20 años para funcionar. Recordemos que desde el año 2017 se existe la JEP y aún no existe sentencia condenatoria contra ningún miembro de la fuerza pública, exmiembros de las FARC-EP o terceros civiles. Frente a los comparecientes de la JEP, dice el acto legislativo que van a comparecer los agentes del Estado que hubieran cometido conductas punibles en el marco del conflicto armado, los exmiembros de las FARC-EP y los terceros civiles. La Corte Constitucional Colombiana, en desarrollo de su control automático de constitucionalidad, determinó que estos terceros civiles solamente van a ser comparecientes facultativos, es decir, no pueden obligarlos a comparecer ante esta Justicia Especial para la Paz.
principalmente porque se vulneraría el principio de convencionalidad y constitucionalmente consagrado en Colombia del juez natural, y asimismo porque la JEP básicamente se fundamenta en independencia de poderes y separación de poderes, y la JEP es totalmente diferente a lo que es la rama judicial ordinaria que nosotros conocemos en nuestro país. La organización de esta Justicia Especial para la Paz está conformada por 3 salas. Cada sala existen 8 magistrados. La primera es la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, sala la cual emite el auto 125 de la JEP, que analizaremos, que es el que trae el problema jurídico sobre la aplicación del derecho penal internacional. La segunda sala es la amnistía o indulto, y la tercera sala la definición de situaciones jurídicas, y por último un tribunal de cierre denominado Tribunal de Paz. Ahora bien, existe pues temas netamente administrativos, donde existe una sala de gobierno, una secretaría ejecutiva y una unidad de investigación y acusación que básicamente funge como una fiscalía. La siguiente, por favor. La JEP ha denominado 7 macrocasos que básicamente cohesionan patrones macrocriminales que se cometieron en el conflicto armado, y para poder desarrollarlos, digamos, de una manera más fácil, determinó 7 macrocasos. El primero es el caso 01, toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP. El segundo es prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño. El tercero son muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, tema que ya explicó mi compañero y que abordaremos más adelante. El cuarto es situación territorial de la región de Urabá. El quinto es prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. El sexto es victimización de los miembros de la Unión Patriótica o genocidio de la Unión Patriótica. Y el séptimo es reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Siguiente, por favor. El auto 125 trataré de sintetizarlo porque son alrededor de 270 folios, pero básicamente es emitido por la Sala de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas Punibles, y analiza este caso número 03, que son las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, pero específicamente subcaso norte de Santander, región del Catatumbo, conductas que se cometieron del año 2008 al 2009. La región del Catatumbo queda en el norte de Santander y es una de las regiones que más ha sido azotada por el conflicto armado. Son 4 estadios en los que analiza básicamente este auto. El primero es la competencia de la JEP en este momento. El segundo es el análisis de las circunstancias y el entorno en las cuales se cometieron los delitos. El tercero es el patrón macrocriminal determinado por la sala. Al hablar de patrón macrocriminal, necesariamente nos tenemos que remitir ya a delitos o crímenes de lesa humanidad, ya que pues obviamente esto proviene de esta misma teoría. Y por último, como cuarto tenemos el análisis, la calificación jurídica de los hechos y conductas cometidas, por último para proceder con la individualización penal. Recordemos que este auto no condena a nadie, solamente determina y califica las condiciones jurídicas en las que se cometieron las conductas punibles, específicamente los asesinatos y desapariciones forzadas, como los denomina el mismo auto. Siguiente, por favor. Listo. Como les venía mencionando desde el inicio de esa intervención, el acto legislativo no tenía previsto en fuentes de derecho aplicables el derecho penal internacional. El artículo 22 menciona que se aplicará las disposiciones internas previstas en nuestro Código Penal. En un segundo punto, el derecho internacional humanitario, y en un tercer punto, el derecho internacional de los derechos humanos, pero en ningún momento tiene previsto esta aplicación de este derecho penal internacional. La Corte encuentra en su auto 19, que es un auto que emite alrededor de 6 meses antes de que efectivamente salga este auto, que los miembros de las FARC-EP cometieron delitos de lesa humanidad, como lo fue la famosa toma de rehenes. Pero los mismos sí se encontraban prohijados frente a esta aplicación de este derecho penal internacional frente al acto legislativo. Ahora bien, al momento de analizar este auto 125, se encuentra que efectivamente el acto legislativo no tiene previsto esta aplicación del derecho penal internacional, y encuentran que existe una situación de desigualdad entre las víctimas de las FARC-EP con las víctimas de los agentes del Estado. Por lo tanto, acuden a una teoría propia de nuestra teoría constitucional colombiana, que es el test de igualdad constitucional, donde hace un juicio de contraste entre la situación en la que se encuentran las víctimas de las FARC-EP con las víctimas de los agentes del Estado, para efectivamente inaplicar una cláusula de índole constitucional, un tribunal transicional inaplica una cláusula de índole constitucional para garantizar los derechos de las víctimas, que es la primacía de este sistema integral. Ahora, surgen algunas críticas frente a la decisión.
como ya explicaba mi compañero, la metodología de esto no es un análisis crítico, sino más bien descriptivo de la misma. Y la primera es que el mismo acto legislativo es una expresión soberana del legislador, que funge en últimas como constituyente secundario. Ahora, quien aplique una cláusula constitucional deja entredicho cuál es el funcionamiento de una justicia transicional. Si bien diverge o converge con el derecho penal ordinario, podríamos decir que diverge frente a sus penas o sus sanciones, como las denomina la misma JEP, pero converge en últimas, que es la facultad sancionatoria o la facultad punitiva que tiene el Estado. Y todos sabemos acá que la facultad punitiva se deriva la aplicación del principio de legalidad. Ahora, bien, vuelvo a terminar el problema jurídico que la misma sala plantea en el auto, y es si a raíz de ese contraste de los derechos de las víctimas, la sala es procedente para inaplicar una cláusula de índole constitucional. Ahora, otra crítica que puede surgir al respecto es que la exclusión de este derecho penal internacional hacia los miembros de la fuerza pública corresponde precisamente a una facultad del legislador. Valga la redundancia, proviene de un acto legislativo que también crea la misma JEP. Es decir, la JEP está inaplicando una cláusula constitucional que le dio mismo vida a ese sistema integral. Cabría también determinar acá si no existe una extralimitación de sus funciones. Y por último, frente a propiamente la teoría constitucional y el test de igualdad, la JEP asimila y contrasta las conductas punibles cometidas por estos miembros de las FARC y la fuerza pública, algo que en principio no se podría realizar, dado que ese tratamiento diferenciado o esa situación de desigualdad como la conocemos no nace de una disposición de rango legal, sino al contrario de una disposición de rango constitucional. Generalmente ese test de igualdad se aplica para disposiciones de rango constitucional. Esa es otra crítica que viene ya directamente desde el derecho constitucional. Siguiente, por favor. Por otra parte, existe pues su respectiva contraposición y la misma argumentación de la JEP, y es que ellos mismos mencionan que esa norma especial debe ponderarse con los derechos de las víctimas, que es el sentir propio, el valor teleológico de lo que es este acto legislativo, y en términos de ellas, la misma Corte Constitucional efectivamente les autorizó, valga la redundancia, de que inaplicaran más bien esta cláusula constitucional. Ahora, ellos también hacen su interpretación frente a ese tratamiento diferenciado que alude el artículo 22 de este acto legislativo, y efectivamente ese tratamiento diferenciado lo fundamentan en que el Estado, pues todos sabemos acá que tiene su posición de garante, y en tal forma sobre la agente estatal recae una responsabilidad mucho más grande que a los miembros por ejemplo, a los terceros civiles o a los miembros de las FARC-EP. Por ende, ese tratamiento diferenciado es como otro elemento que se suma a la argumentación de la JEP para inaplicar una cláusula de orden constitucional y aplicarles el derecho penal internacional a los miembros de la fuerza pública, que recordemos, aplicar este derecho penal internacional trae consigo ciertas consecuencias, como que el delito sea imprescriptible y que sea persecución internacional, entre otros temas que no procederé acá a analizar. Siguiente. Y ya como posición, como conclusión, independientemente de la posición que cada quien adopte sobre la decisión legítima o ilegítima de un tribunal transicional de aplicar una cláusula constitucional, yo vengo a ustedes, junto con mi compañero, a plantearles un debate sobre cuál es el actuar de nuestros tribunales, tanto constitucionales, penales y ahora transicionales, frente al principio de legalidad, frente a la seguridad jurídica, pero en especial sobre el libre activismo judicial. Ahora hay que determinar si esa decisión fue o no impugnada por los respectivos miembros de la fuerza pública. Muchísimas gracias.